Grabando 1, sis. Vale, ya debe estar, ya está grabando. Listo. Entonces, tenemos este ejercicio. Vamos a empezar a trabajar con este ejercicio. Pero lo primero que hay que hacer, como siempre, es definir los estados. Ese tiene una particularidad y es un software que se trata de, que es básicamente un resolvedor de ecuaciones, un sistema para resolver ecuaciones, pero que tiene un plus y es que sirve o tiene propiedades de minería desde el punto de vista termodinámico. Bueno, no solo desde el punto de vista termodinámico, de transferencia de calor, tiene algunos de mecánica de fluidos, no sé si tenía algunas de diseño, la verdad es que no me acuerdo, diseño mecánico, correcto, sí. Y tiene algunas librerías que son muy fáciles. Entonces, empezar a resolver el ejercicio, vamos a llamar algunas variables normales para los que no sepan, ¿cierto? Si usted quiere llamar una variable cualquiera, usted simplemente la nombra la palabra que usted quiera, por ejemplo, vamos a decir a igual 0, ¿cierto? Y para usted correr el programa o para hacer que funcione el programa, usted presiona F2 o le presiona en esta calculadora que hay aquí en la parte de ¿cierto? ¿Cómo se? ¿Por qué se te no, le puedo acá para acomodarlo, no se adelante, tiene que echarla para adelante. Ahora sí. Bien. Entonces en esta calculadora aquí ustedes pueden calcular o le presionan F2. Ah, no es la calculadora, es aquí. Yo nunca utilizo F2. Bueno, F2. Con F2, yo siempre utilizo F2 porque. Ah, es la calculadora de acá. Es la de acá. Listo. Para ustedes volver a la página donde ustedes modifican, ustedes le dan en esta lista que dice X igual a Y. Dice ahí pequeñito. Y ahí vuelve. Tengo que hacer algo de Entonces, ustedes pueden nombrar diferentes variables. Yo nombré A igual 0, B igual 10, y ustedes pueden nombrar operaciones. Por ejemplo, C tiene que ser igual a A más B. Si ustedes presionan F2, ahí les va a decir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto tiene que valer C. Como A es 0, pues C tiene que valer 10. Muy sencillo, ¿cierto? Pero le puedo pasar a español, profe. Dentro de la No se puede pasar a español. ¿Vale? No, ¿para qué? Asimismo, ustedes pueden plantear, como les digo, esto es un sistema para resolver ecuaciones. Ustedes pueden plantear un sistema de ecuaciones del tamaño que ustedes quieran y él tiene la capacidad de resolverlo. Pueden poner 10 por 10, 100 por 100, 1000 por 1000. Claro, mientras más grande sea el sistema de ecuaciones, él va a tardar más en resolverlo, pero lo va a resolver. Por ejemplo, yo planteo uno más básico: A más B es igual a 8. Y al mismo tiempo, 2 por A más B. Es muy importante que coloquen el operador. Cuando hablo del operador es que coloquen el por, el entre, el más. Es muy importante. Él no va a reconocer 2A. Él solo va a reconocer 2 por A. Porque si no, le va a decir que hay un error. Y eso es igual a un número. 12. Listo. Aquí ya tengo entonces un sistema de ecuaciones de 2 por 2. No conozco A, no conozco B, pero conozco que la suma de A más B es 8 y la suma de 2A más B es 12. Entonces, miren, ahí me dijo, hay dos ecuaciones, se demoró 0 segundos en calcularlo, porque es un sistema de ecuaciones. Ahí me dijo, A tiene que valer 4, B tiene que valer 4 para que esto se cumpla. Si no quiero que algo sea tan obvio, entonces le pongo por ejemplo 15. Entonces, A tiene que valer 7, B tiene que valer 1. ¿Listo? Muy sencillo. Ahora, también se pueden llamar subíndices y superíndices. Los superíndices es cuando uno eleva algo. El comando de elevar es simplemente con esto, no sé con su teclado con cuál saldrá, con mi teclado con AGN y la tecla de corchete.
Y el subíndice para llamar, por ejemplo, variables con una, por ejemplo, eficiencia 1, eficiencia 2, o turbina 1, turbina 2, se hace con el guión bajo. Si yo quiero, por ejemplo, llamar eficiencia 1 es igual a 30, cuando yo lo corro, mírense que 1 quedó como subíndice. Y no solo números, sino que letras. Por ejemplo, eficiencia de primera ley. No pueden haber espacio, porque si no hay un problema. La eficiencia primera ley. ¿Vale? Si usted quiere poner un espacio, tiene que volver a poner otro guión bajo y lo va a reconocer como eficiencia primera ley. ¿Vale? Que si quiere poner un espacio, tiene que poner otro guión bajo. O sea, un guión bajo es coma, dos espacios, dos espacios. Cada que tú pongas un guión bajo, el primer guión bajo lo indica como superíndice. Ok, Y de ahí cada guión bajo que tú pongas va a ser una coma. de acuerdo. No se puede poner espacio en los subíndices. Porque es una variable. Ajá. Ok. ¿Vale? Entonces ya, listo. Ahora, esto del programa es muy práctico porque también permite leer las letras griegas. Por ejemplo, para los que no creían que yo me estaba inventando la letra de eficiencia sí existe. Una letra griega eta. Yo puedo decir que la eficiencia de primera o de segunda ley, entonces, es igual a 0.5. Si yo coloco eta, que es la letra griega, y un bajo 2, me va a leer como símbolo de la letra griega de segunda ley. Ese es el doble I, dos en griego. El subíndice. Los subíndices que va para abajo. Si yo quiero colocar delta, literalmente pongo la palabra delta, y ahí se va poniendo. Si yo quiero colocar alfa, puedo colocar, y se tiene que colocar tal cual como en la letra griega, alfa. Y la otra, Por ejemplo, la que utilizábamos en exergía, sí, ahí está. F2. ¿Vale? Entonces se pueden poner las variables como ustedes quieran. Ahora, cuando uno va a hacer labores pequeñas, es decir, cálculos muy pequeños, esta pantalla que se nos abre aquí es cómoda en el sentido de que, como son pocas variables, van a aparecer todas ahí. Si son muchas variables las que nosotros vamos a trabajar, no es recomendable que todas aparezcan ahí porque va a ser un desorden y él las va a organizar en orden alfabético, por defecto. Lo mejor que se puede hacer es tabularlas. Para uno hacer una tabulación directa en una propiedad, usted nombra la variable, por ejemplo, B. Yo voy a decir que B para un estado 1, no sé, B es cualquier propiedad, vale 10. Entonces, si yo presiono F2, automáticamente me sale la variable y el renglón número 1 ya se queda a 10. O sea que si yo quiero calcular esa misma variable, pero para un segundo estado, y que valga 50, y vuelvo a presionar F2, me va haciendo la tabla una por una. ¿Cuál es? No he hecho nada ya. Es el botoncito de la calculadora que sirve para lo mismo de F2. Le fue una pregunta, ¿cómo hago para cambiar la fuente? El tamaño. Ajá. Dale opciones, preferencias. Y donde dice display, en la pestañita de abajo dice display. Ok, ya lo vi. Ahí dice fuente y tamaño. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Muy bien. Y así sucesivamente yo puedo tabular muchísimas variables y es mucho más cómodo porque me las va mostrando ordenadas. Sobre todo para los ejercicios que vamos a trabajar con las tablas, que nosotros vamos a tener una temperatura por estado,
una presión por un estado, otra presión para otro estado y así. Para enumerar los estados es muy cómodo para trabajar, ¿vale? Listo. Eso con respecto a cómo se ingresan los datos dentro del programa. Ahora, para configurar el programa, muy importante, antes de iniciar cualquier cálculo de propiedades termodinámicas, porque para un cálculo en general de suma de números que no tengan unidades ni nada, usted lo puede hacer entrando y escribiendo de una, sin ningún problema. Pero cuando usted quiere hacer un cálculo de propiedades termodinámicas, lo primero que usted tiene que hacer es ajustar las unidades del programa, porque él tiene unas unidades por defecto que es ley. Nos vamos aquí a donde dice, o este botoncito que dice SI, este botoncito que se dice nos despliega una pantalla. En esta pantalla aquí nos dice un sistema de unidades, sistema internacional o sistema inglés, ¿cierto? Por defecto nosotros trabajamos sistema internacional. Pero dentro del sistema internacional hay diferentes formas de medir las cosas. Por ejemplo, la masa nosotros la queremos en kilogramos o la queremos en moles. La presión la queremos en bar, en kilopascal o en megapascal. Aquí seleccionamos. Nosotros por defecto trabajamos siempre en kilopascal. Que es la promedio. La temperatura la queremos en Celsius, en Kelvin la queremos en Celsius. Que las unidades de energía estén en kilojoule y que si hay funciones trigonométricas nos las detecte en grados. No en radianes, sino en grados. ¿Vale? Con eso ya podemos hacer los cálculos ya una vez configuradas en qué unidades queremos nosotros establecer nuestro sistema. Vamos a utilizar las unidades por defecto, que son las básicas de sistemas de ingeniería, pero usted puede cambiar por lo que quiera. ¿Vale? Si no se lo olvida, fue la unidad al principio, va a ser el proceso. Es por defecto del sistema internacional en las básicas. Pero uno se lo puede cambiar pues de acuerdo. Sí, se las puedes cambiar, pero Si solo volver si metiste las variables en unas unidades que no estaban, te las va a leer como lo configuraste. Lo que tienes que volver otra vez a configurarlo ya para Ajá. Sí. ¿Vale? muy bien. Entonces, ya dicho esto, vamos a ver cómo se calcula una propiedad básica en el programa. Para eso vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces vamos a leer nuevamente. Tenemos un ciclo ranking ideal con recalentamiento, con agua como fluido de trabajo que opera. Y recordemos que nuestro estado inicial tiene que ser un líquido. En el ciclo ranking, líquido saturado. Muy bien. Entonces, para usted separar los estados, usted sabe lo que está haciendo. Es muy común que uno haga comentarios dentro del mismo programa para cuando, digamos que yo lo hice hoy y en 15 días lo voy a abrir y no me acuerdo qué fue lo que hice. Es decir, comentarios que no me lo lea como una variable, sino como algo que existe ahí solamente para mí. Para que sea un comentario, usted coloca la frase que usted quiera colocar, tiene que ir entre Comillas. ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir que lo que voy a hacer es para el estado 1, yo abro comillas y digo estado número 1. Eso él no me lo va a leer como ninguna variable, no me lo va a leer como nada. Para él eso es una cosa en blanco que no sirve para nada. No, eso no lo tabula. Eso no lo tabula. Es simplemente en la parte de la programación del texto, información que tú le das a él. ¿Ya? Que es para ti mismo, es información para ti mismo para saber más adelante qué es lo que tú vas a hacer. Para no perderte dentro del código. ¿Vale? Entonces, vamos a nombrar las variables de la información que nosotros tenemos. ¿Qué sabemos? Que la presión del estado número 1, y vamos a tabularlo de una, es de 100 kilopascales. Y sabemos que es líquido saturado. ¿Cómo podemos meter que sea líquido saturado NS? Calidad cero. A través de la Calidad. Le podemos indicar que la calidad es C. O sea, que la calidad del estado número 1 es 0. ¿Bien? Perfecto. Ahora, propiedades que vamos a necesitar. Vamos a necesitar temperatura, porque sí, porque quiero. Temperatura. No necesitamos volumen específico porque nos dan el flujo másico. Vamos a necesitar entalpía y vamos a necesitar entropía. O sea que vamos a necesitar temperatura, entalpía y entropía.
Entonces nos vamos aquí a donde dice opciones, function info, y aquí se nos va a desplegar un menú de funciones. En este menú de funciones tenemos funciones matemáticas, funciones térmicas, es decir, propiedades térmicas que yo puedo calcular, funciones de transferencia de calor y funciones de diseño mecánico. ¿A nosotros qué nos interesa? Las termodinámicas. Entonces nos vamos para propiedades físicas. En propiedades termofísicas lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, no, ya las unidades las seleccionamos. Seleccionar el elemento. En este caso, como estamos trabajando con agua, nos vamos a lo último y es water. ¿Listo? Ya va. Y ahora buscamos la propiedad que nosotros necesitamos. En este caso vamos a buscar la temperatura. Vamos a buscar la temperatura, buscamos aquí, encontramos temperatura. Abajo nos salen las propiedades independientes con las que vamos a calcular la temperatura. Nos pone opcional presión y volumen específico. Tenemos presión, o sea que esa sí nos sirve, pero no tenemos volumen específico. Cambiamos la volumen específico por la que dice calidad, dice white. ¿Vale? Le damos pegar y él nos pega un comando. Ese comando que está ahí nosotros debemos modificarlo en función de las variables que nosotros tenemos. Nos dice que la calidad tiene que ser igual a X, pero ¿a qué X? La que nosotros nombramos como X, 1. Y la presión tiene que ser igual a una presión, pero ¿a qué presión? A la que nosotros nombramos como presión 1. Y esta temperatura, pues debe ser la temperatura número 1. Si ustedes intentan tabular o intentan correr la información, aquí tenemos y nos va mostrando cómo va funcionando o cómo va obteniendo los datos en función de la información que nosotros le vamos dando. La presión 100 kilopascales con la calidad, a esta presión y esta calidad, la temperatura es 99.63 grados Celsius. Es un problema que hablaste algo de la. Tienes una tecla que se llama insertar activado. Busca en tu teclado, hay una que dice insertar o insert. Ya lo veo. Ya. Listo. O sea, la calidad ahí es 0. Ajá. Estado número 1, líquido saturado. El líquido saturado es 0. Entonces, para calcular las demás propiedades, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a opciones, function info y ahora buscamos entalpía. Entalpía en inglés es enthalpy. Tenemos presión, esta sí nos queda. Buscamos calidad. Nos pega el comando. Nombramos donde está PF1. ¿Profe? Sí. Eso, o sea, ahí está predeterminado que es agua. No, lo primero que nosotros hicimos, o sea, cuando tú seleccionas por primera vez el fluido, ya queda fijado ahí por defecto y solamente tienes que cambiar la propiedad. Un comentario se puede editar antes de pegarlo, por si quieren. El comentario lo puedes editar en donde tú quieras y cuando tú quieras. Por eso. Pero el comentario no aparece en el resultado. ¿Lo qué? No. No, ya tal cual. Así da igual. ¿Ah? Si ustedes le dan F2, ahí va mostrando el valor de la propiedad. Bueno, vamos bien. Preguntas. Exactamente lo mismo. Calculamos la calidad, así como medimos la temperatura, medimos la entalpía. Y donde está presión tiene que ser igual a la presión que nosotros buscamos, la presión 1. Calidad tiene que ser igual a la calidad que nosotros tenemos, calidad 1. Y la entalpía, pues esta es la entalpía del estado número 1. Siempre hay que tener dos propiedades intensivas independientes. Nos falta la entropía. Buscamos entropía, que es entropía. Sí, de acuerdo cómo lo pongas acá. Presión, calidad, y hacemos exactamente lo mismo.
¿Y ven? Ya tenemos todas las propiedades calculadas para el estado número 1. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza en comparación a lo que hemos venido haciendo! ¿No? Efectivamente. Listo. Muy bien. Ahora vamos para el estado número 2. Nótese, ahora que acabo de caer en cuenta, nótese que donde dice estado número 1 se puso azul. ¿Por qué se puso azul? Porque es un comentario. No lo está leyendo como nada. Ahora coloco estado 2. ¿Y qué sabemos del estado número 2? Primero, sabemos la presión, ¿no? 15.000. La presión son los 15.000, no 1.500, 15.000. La presión del estado 2 es 15.000 kilopascales. ¿Y qué más sabemos? Como un ciclo ideal es isentrópico. O sea que la entropía del estado número 2 es igual a la entropía del estado número 1. Ya tenemos nuestras dos propiedades, calculamos las demás variables que necesitamos. Vamos por la temperatura. Sí. Sí, señor. Y cambias aquí apenas. En vez de poner calidad y presión o la temperatura o presión, Sí. Bueno, sí y solo sí no está dentro de la campana de saturación. Dentro de la campana de saturación. ¿Por qué? Porque si tú le das presión y temperatura te va a decir no es suficiente información. Y ya. Porque dentro de la campana de saturación la presión y la temperatura es como si fuese una sola variable porque son variables dependientes. O sea que si yo le digo, con la presión y la temperatura es como si fuese una sola variable y él se va a confundir porque me va a decir, bueno, pero es que a esta presión y temperatura tengo infinitos valores porque puede variar la calidad de 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces tenemos, para el estado de propiedad tenemos la presión, la calidad que tenemos. Si el estado está en la línea, sí. No. Y tenemos la Porque entra en mezcla. No sé cuánto es. Específica entropía. Es mezcla, no sé cuánto es. Pegamos. Cuando está en la línea, si está de este lado es 0, si está de este lado es 1. S2, donde está P, P2, y donde está T, es T2. De este lado es 0. Y ven, ahí se van completando los espacios de la tabla para el estado número 2. ¿Vamos bien? Sí. Cualquier cosa, no duden en preguntar. Ahora, ¿qué más necesitamos? La entalpía. Entropía. Tenemos la presión, pero no tenemos la temperatura, sino que tenemos la entropía. Seleccionamos la entropía y pegamos. P2, S2, y H. ¿Bien? Perfecto. Ahora, una cosa importante, si ustedes quieren que él les muestre una cantidad determinada de decimales, por ejemplo, yo no quiero que para la entalpía del estado número 1 me muestre solo un decimal, sino que me muestre 2 decimales. Nos vamos aquí, donde está como unas letritas con unos numeritos que parece una matriz. Aquí está el listado de todas las variables que yo tengo dentro de mi programa. Buscamos la variable en específico, en este caso sería H1, ¿cierto? Aquí dice display. En este display me va a decir las cifras que yo voy a mostrar de esa variable. Está en A. Esa A quiere decir automático. Si yo quiero cambiarlo a decimales fijos, le doy aquí y me cambia esa A por F. Y aquí le muestro cuántos decimales quiero que me muestre. En este caso, 2 decimales. Fíjense que cambió de 0.5 a 0.51.
La A la cambia de A. ¿Recuerdas aquí? Donde estaba la A, te va a salir una lista de todo esto que se realizaron. Te da donde dice Pixel Decimal. Y esos son decimales fijos, es decir, que siempre te va a mostrar la misma cantidad de decimales. Le dan ahí y al ladito le dicen cuántos decimales quieren que les muestre. Yo le puse 2, ustedes le pueden poner lo que quieran. ¿Vale? Por ejemplo, la temperatura, yo quiero que la temperatura 2 ahí me muestre con 2 decimales. Entonces me paro aquí, en la temperatura número 2 le digo decimales fijos y quiero que me muestres 2. ¿Por qué no me lo mostró? Porque no le dio la gana. O porque seguramente no hay más decimales. No, porque primero tienes que nombrar variables y después. Sí. No sé, no me lo quiso mostrar porque no le dio la gana. Gracias por hacerme quedar mal. Bueno, no importa. Tal vez entero. ¿No? Tal vez entero. Probablemente sea entero. O sea, entero no, sino que ahí termina ya. Ajá. Sí, o sea, ya yo entendí que por lo que ahora, en este caso, el estado número 2, según el ciclo ranking básico, el estado número 2, ¿qué era? El de bomba. Después de la bomba. ¿Qué estado era? Comprimido. Líquido. Comprimido. Es un estado que no tiene calidad, ¿cierto? Si nosotros, porque recordemos que la calidad solamente va de líquido saturado a vapor saturado. Si nosotros intentamos calcular la calidad de líquido comprimido, nos va a mostrar 0. No te va a mostrar 0, te va a mostrar un ilógico. Ya va, vamos a intentarlo. Ese menos 100 simplemente va a indicar que está por fuera del rango donde se puede calcular. Entonces vamos aquí, calidad. ¿Cómo? Calidad de estado de igual. No, para un líquido comprimido no existe, no está definida la calidad. Entonces yo tengo presión, cambio por presión, y aquí tengo entropía. Si yo pego aquí y trato de calcular para el estado 2, para el estado 2. No, pero se lo decía como para que no quede cero. No, pero no sería correcto. Si yo lo corro, me da menos 100. ¿Por qué? Porque está fuera del rango de donde se calcula la calidad. ¿Vale? Entonces ya uno puede ir haciendo deducciones. Si ustedes intentan calcular la calidad y da menos 100, es porque es líquido comprimido, y si les da 100, es porque es vapor sobrecalentado. ¿Ya? Son deducciones que uno puede hacer por los errores que nos lanza el mismo programa. ¿Vamos bien? Pero por eso se puede ¿Cómo? Correcto. Ahora, vamos para el estado número 3. ¿Qué nos dice el estado número 3? El estado número 3 es previo a entrar a la turbina, ¿cierto? Y es donde se alcanza la máxima temperatura. Y la presión 2 es la misma presión 3. Presión 3 es igual a la presión 2. Y la temperatura 3 es la máxima que nos da la temperatura de 450 grados Celsius. Tenemos presión y temperatura, no tiene por qué haber ningún inconveniente al calcular las propiedades. Funciones, function info, calculamos la entalpía, por defecto nos da presión y temperatura. Sabemos que esto es 3, T3, ay, también tengo el insertar activado. Voy a volver a insertar porque se me olvidó. Simplemente puede copiar y pegar el 1 y cambiarlo. Sí, pero Cambió el fluido. Pero puede escribir igual. sí, pero yo sé lo que tú me quieres decir, pero para el momento de enseñar no es bueno hacer ese tipo de cosas. Se llama
¿Vale? Yo lo que tú dices yo lo puedo hacer porque ya yo me conozco este problema de mi cabeza, pero en la repetición es de donde está el aprendizaje. Si yo repito y repito y repito cómo meto la variable, a usted no se les va a olvidar nunca. ¿Ya? Oswald lo enseñó bastante esa parte. Entonces, ¿dónde se listo? Ahí tenemos H3. Una pregunta. La parte de la tabla no se puede ordenar. Que sea, por ejemplo, presión, temperatura, después entalpía, después... Ordenarla como tú quieras, tú la puedes ordenar manualmente. Ah, ok. No sabía eso. Tú coges el título y arrastras, lo puedes ordenar como tú quieras. ¿Vale? Listo. Intentemos calcular ahora la entropía. Temperatura y presión. 3, T3 y S3. Si nosotros calculamos, listo, y tenemos nuestra entropía del estado número 3. Intentemos calcular la calidad. Sobrecalentado. Como es sobrecalentado, debería salir bien. Temperatura. Bueno, aquí tenemos un problema porque si es si estoy buscando calidad, no podría meterle temperatura y presión porque no tiene sentido. Entonces voy a meterle cualquiera de las otras variables que yo tengo aquí definidas. Por ejemplo, la entalpía. La pego aquí. H3, T3 y X3. ¿Qué no sale? Sí. ¿Por qué? Porque está sobre. Cambié la propiedad porque cuando yo meto calidad, si yo meto calidad, no me deja meter temperatura y presión al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque dentro del sistema, dentro de la campana, temperatura y presión implican lo mismo. O sea que para él sería un ilógico matemático que yo metiera temperatura y presión. Tengo que meterle por obligación otra variable cualquiera que no sea presión. Si voy a meter temperatura o temperatura o presión. Voy a intentar meter la misma vez. Si meto temperatura no puedo meter presión, o si meto presión no puedo meter temperatura. Voy a intentar manual, a ver qué sale. ¿Cómo? Voy a intentar manual, a ver qué sale. O sea, para calidad. Si lo intentas manual te va a salir que lo que te falta por definir. O sea, le salió 100. Pero te puede salir un valor random o la de 0 o la de 1. Ok. ¿Vale? Listo. Ya tenemos el estado 3. Estado 4. El estado 4 es luego de la primera turbina. La primera turbina se llama turbina de alta. ¿Por qué turbina de alta? Porque es la turbina que se choca con la máxima presión posible. ¿Cierto? Nos dice que entraba a 15.000 en la turbina y sale a 2.000. O sea que la presión del estado 4 a la salida de la turbina de alta es de... Es de 2.000. Entonces aquí Si nada nosotros más. seguimos el esquema, el proceso de 3 a 4 es un proceso. Siempre cuando calcule ya se quita. O sea que la entropía del estado 4 es igual a la entropía del estado número 3. ¿Bien? Muy bien. Si nosotros calculamos, ahí vamos. Esta. F2. F2 por defecto. Si tú tienes las figuras todas en el corchete, deberías mostrártelas así. ¿Vale? Listo. Ahora, como ya hemos repetido bastante y ya tenemos un estado que es muy similar a este estado que ya está, si nos damos cuenta, el estado número 2 es muy similar al estado número
4 en el sentido de que nos dan la misma información, presión y entropía. Yo puedo copiarme el código sin ningún problema. ¿Y qué cambio? Nada más los estados pongo. Francesco es 3 veces veloz. La 2. La 2. Esa es. ¡Pum! ¿La qué? La 3 es cuando ya lo quieren reemplazar. ¿Ah? Te paras, se le deja clic presionado encima de la variable del título y la arrastras. ¿Para qué? Para cambiar la posición de la variable en la tabla. Que si yo quiero cambiar la posición de la variable en la tabla, selecciono, dejo presionado y arrastro. Listo, con eso ya definimos el estado número 4. Vamos para el estado número 5. ¿El estado número 5 cuál es? Ya ha pasado por la segunda turbina, que es la turbina de baja presión. La presión son los mismos que la presión, que son los mismos 2000 kilopascales del estado número 4 y no ha pasado por la turbina. Volvió a entrar, entró al recalentador, es decir, volvió a entrar a la caldera para alcanzar la misma temperatura que tenía inicialmente, es decir, los mismos 450 grados Celsius. Y la presión se mantiene igual a la presión 4. Entonces, estado número 5, la presión 5 es la misma presión 4 y la temperatura 5 es la misma temperatura 3. ¿Cierto? Si tengo presión y temperatura, esto es muy similar al estado número 3. O sea que me copio de aquí, me lo llevo para acá, y donde está el 3 cambio por él. Sí. Si le doy F2, aquí están todos los cálculos que vamos a necesitar. Espérate que hay algo. No fue la que es. Esa es la que yo estaba viendo. Me faltó la de. Porque veía que estaba igual para eso. Bien. ¿Vamos bien? Por acá, ¿vamos bien? Una vez llegado al estado 5, solamente nos queda irnos al estado número 6, que es el último estado. Temperatura igual que la 1, presión. El mouse se me pinta a veces que funde la pantalla ya. Estado número 6. ¿Qué sabemos del estado número 6? Temperatura igual que la Sí, pero está dentro de una mezcla, no te sirve decir que sea la misma temperatura y presión. Porque si te das cuenta, está dentro de la zona de. Sí, ya. ¿Qué es lo que sabes? Centrópico. Que la presión es la misma presión que 1 y que es centrópico con el estado número 5. ¿Qué mezcla? ¿Cómo? Es isentrópico con 5. Es isentrópico con 5 y es isobárico con 1. A la misma presión que 1 e isentrópico con 5. ¿Esto? Entonces la presión 6 es igual a la presión 1 y la entropía 6 es igual a la entropía número 5. ¿Tenemos alguno que nos pida presión y entropía? 4. Número 4. Vamos para acá y donde está 4 le pasamos por. Oigan, aquí había dejado también 2 y era 4. ¿Cómo?
Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Uno se va dando cuenta cuando los valores son iguales. Si los valores son iguales, hay que empezar a dudar a menos de que usted haya dicho que son iguales. Listo. Bien. Con eso hemos definido todo lo demás. No, la grafiquita sí no la podemos sacar aquí tan fácil. Lo que sí podemos graficar otras cosas, pero eso. La temperatura dio igual ¿Cómo? que el 1. Claro, dio igual porque está en La presión. Como una mezcla, temperatura y presión son constantes. Así es. Vale, bien. Muy bien. Ya hemos definido entonces los estados. Vamos a empezar a resolver lo que nos pide el ejercicio. Determine la potencia consumida por las bombas. En este caso, es una sola bomba. Entonces vamos aquí. Sería Potencia de la bomba. Sería H2 menos H1, ¿verdad? La bomba está entre qué estado y qué estado. 1 y 2. Diga, entre 2. Podemos hacer como tiene por uno. Sí. Si se puede, no sé. ¿Qué cosa? Porque yo normalmente no escribo en 2 columnas. No te sabría decir la respuesta. Porque no la veo. ¿Qué? 1 y 2. 2 y 3. 2 y 3 cuando entra el QH. Pero igual, ¿para qué quieres escribir en 2 columnas? Cómprate otra pantalla. Listo. Nuevamente, la bomba está entre qué estado y qué estado, según el esquema. El estado número 1 y el estado número 2. Nos faltó meter una variable, vamos a ver. Usted puede meter una variable donde usted quiera, cuando usted quiera. Más si yo a mí se me olvidó meter el flujo máximo, me puedo ver hasta el comienzo y meter el flujo máximo ya al comienzo. Si usted le quiere poner el puntico al M para indicar que es un flujo, usted coloca M-2. Y usted dice 1.74. No, tengo desactivado el par numérico. 1.74. Cuando yo lo corra, como ese no está tabulado, va a aparecer en la ventana. M con la punta arriba, 1. Eso sería M-1. Pues M2 porque no hay más flujo máximo, un solo flujo máximo en todo el proceso. Okay. O sea, para tabularlo. Sí, pero ¿para qué lo quieres tabular? O sea, si lo quieres tabular, claro, lo puedes. Le pondrías M2, por 7 es 1. 0. Para que salga parte. No me gustaría, estos datos que son así calculados, a mí no me gusta tabular. En lo personal, yo por eso lo dejo por aparte. ¿Ya? Pero bueno, ya eso es preferencia de quien está programando, ¿cierto? Entonces, O sea, si lo tabula. vamos a calcular Sí la sale. potencia de la bomba. Así hago yo los cálculos para el taller. W dot, ¿por qué W dot? Porque es W punto, porque es potencia. Y otro subíndice para P de bomba, ¿cierto? Es que esto aquí. Es igual a el flujo máximo de agua por ¿dónde está ubicada la bomba? Entre el estado 2 y el estado 1, o sea, sería H2 menos H2 menos H. Si lo corro, aquí está. H1 no H1. 26.96. Como no está, nosotros no le hemos ido poniendo las unidades. Si ustedes quieren se la van poniendo, pero así como está configurado, recordemos que él estaba entregando las unidades en ¿qué? En kilojoule. Como esto está en kilojoule sobre kilogramos y el medidor está en kilogramos por segundo, eso va a dar en kilojoule sobre segundo. O sea que esto es en. O sea, no es capaz de definir aquí. Sí, pero tú tienes que ir nombrando qué unidades debe estar todas las propiedades. Ya, eso lo llama al principio ya.
Ajá. ¿Cuánto es el flujo más? Debe estar en kilovatios. ¿Cuánto es el flujo máximo? Le das doble clic a la variable. Si quieres saber en qué unidad se va manteniendo, le das doble clic y ahí está unidades. ¿Cómo lo puso? No, porque lo que tú me estabas preguntando es que si él no tenía la capacidad, lo que tú tendrías que ir dando una variable. ¿Qué cosa? Las de aquí. Entonces tú le das aquí y ahí units. No sé, no vi. Temperatura, Celsius. Calidad lo tiene, entalpía, kilojoule sobre kilogramos. Bueno, y así sucesivamente. ¿Dónde clic a la variable? No, en la tabla sí escrito eso. Kilojoule sobre. Profe, y yo no me da como más general, ¿no? Si es para todas y la unidad va colocando cuáles son las que vamos a utilizar en qué unidades, ¿no? Por eso hace uno aquí en la tabla directamente. Esto, ahí ya te está leyendo que todas esas están en esas unidades. Y si tú quieres, por ejemplo, mira que yo esta variable no la nombré, no le dije en qué unidad estaba. Al lado de la variable, yo le hablo por check y digo que esto está en kilogramos sobre. No he puesto estas. Bueno, cuando yo lo corra ya. Haga el cálculo de el último que la Bueno, acá no, aquí está. M2 por H2 menos H1. Minimizar la otra. Minimizar la otra que tengo acá. Ese 2 no es una sigla, es simplemente para ponerle el punto a la potencia. Claro, calculé y esta la minimicé. ¿Ya? Y ya aquí se ¿Vamos bien? Si ustedes son así de minuciosos y quieren resolver todos los problemas, ustedes ven aquí. Hay 3 potenciales problemas de unidades. Chequen las unidades. T2 no tiene unidades, T4 no tiene unidades, bla, bla, bla. Ah, bueno, ni siquiera es que no tiene unidades. Es que está diciendo que una está en Celsius y otra está en Kelvin, entonces de pronto va a haber problemas. Pero eso no es relevante en los cálculos cuando él los lee, ¿vale? O sea, ahí te está diciendo, ten en cuenta de que las propiedades de la temperatura están en Celsius y las propiedades de la entropía se calculan en Kelvin. Si usted va a multiplicar, tiene que pasar los Celsius a los Kelvin. Listo, ya tenemos la potencia de la bomba. Siguiente que nos pide. La potencia producida por el ciclo, o sea, el W neto. ¿Cierto? El W neto. Podríamos calcularlo como QH menos QL o podríamos calcularlo en función de la generación de las turbinas. Vamos a hacerlo en función de la generación de las turbinas para aplicar la fórmula que vimos anteriormente. que es más y más. Turbina 1 más turbina 2. Entonces vamos a hallar potencia en las turbinas. Entonces vamos a llamar W dot turbina 1. La turbina 1, que es la turbina de alta presión, ¿está entre qué estado? Entre el estado 3 y el estado 4. O sea que para yo calcular la potencia sería M2 por... ¿No escribió M2? Sí, aquí está. M2. Ajá. M2 por... Si está entre 3 y 4 sería... H3 mayor menos menor. H3 menos H4. Ahí está. Para la turbina 1, 750 kJ por segundo, que eso es kilojoules por segundo, que eso es kilowatts. ¿Qué es kilowatts? Ok, ya se la puse. Correcto. ¿Cómo? No vi cómo era. ¿Cómo es que era para la unidad? Ahí hay clic encima. ¿No? Para la unidad. Ah, ya. Dale donde quería. Ok. Calculamos para la segunda turbina. Me llevo esto y simplemente donde está el 1 le pongo otro
M2 por. ¿Entre dónde y dónde está la segunda turbina? 5 y 6. Entre 5 y 6, o sea que sería H5 menos H6. Si calculamos, nuestra segunda turbina genera 1236 kilojoules por segundo. O sea, no quiero que me muestre kilojoules por segundo, lo explico. Ahora, el W total es la suma. Es igual a este más este. Qué bendición. Yo quiero que me muestre más decimales. Vamos a sumar. Pero se lo puede poner para todos. No, hay que modificarlo uno por uno. 20, 26. A ver. Listo. Qué bendición, ¿eh? Ojo, no hemos calculado todavía la potencia neta del ciclo. Aquí apenas calculamos lo que generan las turbinas. El trabajo, la potencia neta sería, como se ha calculado, la diferencia entre lo que generan las turbinas menos lo que consumen las bombas. O sea que W dot neto sería igual a lo que genera la turbina menos lo que consume la bomba. El neto está aquí. ¿Puedes poner la fórmula otra vez? Lo que genera la turbina menos lo que consume la bomba. Recuerda que hay dos formas. Nosotros podemos hallar el W neto con QH menos QL, o lo que genera la turbina menos lo que consumen las bombas. QH menos QL o W turbina menos W bomba. Cualquiera de las dos es válido para una máquina. ¿Listo? ¿Por qué lo hice con las turbinas? Para poder aplicar la fórmula que vimos anteriormente de la fórmula que vimos de la potencia de la turbina o del W de la turbina. ¿Vale? ¿Cuánto da? 1999. Que quiero que me den más decimales, así que 18 potenciales por ejemplo. porque no le han puesto ni un millón. Ahí. Punto 17. Perfecto. Bueno. Lo siguiente que nos pide, la tasa de transferencia de calor en el recalentador. ¿Dónde está el recalentamiento? 4. Entre el 4 y el 5. El 4 es un estado, no un proceso. Recordemos que las líneas son procesos, los puntos son estados. Ok. A nosotros nos interesa lo que pase entre un punto y otro punto. O sea, es de 4 a 5 se aleja más de esa saturación. Entonces, de 4 a 5 hay un recalentamiento. Si nosotros queremos calcular el calor, recalentamiento, no sé, vamos a llamarlo Q punto R, siendo R recalentamiento, ¿verdad? Está entre 4 y 5, sería el flujo másico por... ¿Dónde está el recalentamiento? Si está entre 4 y 5 sería H5
menos H4. Nuestro calor de recalentamiento serían 1140 kJ por segundo, o sea, kilowatts. ¿Cierto? Esto es una maravilla. La tasa de transferencia de calor en el recalentador, ya. Y nos queda la eficiencia térmica del sistema. Correcto. Wow, Para la eficiencia necesitamos, nos hace falta el QH. Recordemos que QH, o el calor de entrada, es la suma del calor en la primera zona de calentamiento, es decir, cuando va de 2 a 3, y el del recalentamiento, porque eso también es un calor que entró, ¿no? ¿Qué hiciste? Entonces, vamos a llamar a Q2 calor de entrada. Vamos a llamarlo Q2 H es igual a lo que va de 2 a 3, o sea, M2. O sea que ya de 4 a 5 no hay QH. Sí, eso sí QH, porque eso sigue siendo ingreso de calor. ¿Y dónde viene? De la caldera. O sea, sería. Lo que hay de 2 a 3 no es el recalentamiento. Ah, ok. H3 menos H2. ¿Y qué nos hace falta aquí? El recalentamiento más el recalentamiento. ¿Por qué? Veamos el esquema. Cuando va de 2 a 3 pasa por la caldera, y el recalentamiento ¿dónde ocurre? También ocurre en la caldera. O sea que todo el calor entra desde la caldera. Correcto, No hice nada. sigue siendo entrada. Ya va. Ya tenemos nuestro QH, entonces si yo calculo la eficiencia, eficiencia es igual a el W menos sobre ¡pum! Aquí está, la eficiencia del ciclo es de 0.34. Es W neto sobre QH. 0.34. Ahí cambia Q a kilowatts. Que será Listo. Qué bendición. 0.34, está bien. Si se dan cuenta, el ciclo Rankine con recalentamiento no tiene nada del otro mundo con respecto al ciclo Rankine habitual. Si usted tiene la capacidad, si usted calcula un ciclo Rankine bien, un ciclo Rankine con recalentamiento no tiene por qué presentar ningún inconveniente. ¿Vale? Preguntas, dudas. Igual, esos diseños como tal pueden cambiar variar. ¿Qué? De la turbina y todo eso puede que el calentador. Yo puedo meter más turbinas. Y podemos pasar por la. O sea, Sí. Una pregunta que me acaban de hacer muy importante. El ciclo Rankine con recalentamiento, yo le puedo meter prácticamente las turbinas que yo quiero. Este es un ciclo de recalentamiento con 2 etapas. ¿Qué quiere decir que sean 2 etapas? Que hay 2 turbinas. Yo lo puedo hacer de 3 etapas, es decir, hay 3 turbinas, 4 etapas, 4 turbinas. Y todo siempre entra al recalentador. Entonces habrá un recalentador 1, recalentador 2, recalentador 3. Sumatoria. Para el estado. Entonces, por ejemplo, ya la entrada no sería el primario más el recalentador, sino que si tengo 3 etapas sería primario más recalentador 1 más recalentador 2. O sea que más allá va a todo más de recalentamiento. Correcto. Ahora sí, dime. Cuando uno termina el ejercicio por ahí, ¿le manda el documento o
El documento y el código. me van a mandar. No. El código. La programación. Me van a mandar la programación y me van a entregar un trabajito así bonito, un Word bonito donde ustedes reporten. Sí. Aquí, mira. Cuando ustedes reporten, pongan la tabla. No van a poner un pantallazo. Si esto es una tabla, usted selecciona una tabla, le da a copiar con encabezados. Duplique. No, es que se había quedado. A ver, si usted tiene. Bueno. No, ¿se han dado cuenta que ahora cuando usted le da F2 ya no volvió a salir la tabla de las tabulaciones, ¿cierto? Vamos a poner esto en grande para que se vea. Aquí tiene, ojo, estos son los botones de maximizar, minimizar y cerrar del programa, pero dentro del mismo programa tiene otros botones de maximizar, minimizar y cerrar. Si usted le da minimizar, se van a aparecer todas las pestañas que usted tiene. Le da maximizar, se ponen en grande. Si usted cierra, usted va a interpolar o va a intercalar entre todas las pestañas que usted tiene abiertas. ¿Ya? Cada vez que le dé F2, usted puede jugar y puede moverse dentro de las mismas pestañas del programa. Yo estoy aquí y deseo cerrar esta porque yo quiero nada más la tabulación. Cerré y aquí está la tabulación. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llevarme estos datos bien presentaditos, los copio. Le doy copy with headers. ¿Qué significa eso? Con encabezado. Encabezado. Lo copio, lo pego, me voy a Excel, así muy bonito, ¡pum! Y aquí está. Con sus unidades, todo. Hombre, control shift S. No se puede. No se va a ver horrible. Se va a ver horrible. Igual como te digo, por la turbina y todo eso, como obviamente ya en el cálculo de la turbina total, ya sea turbina 1, turbina 2, turbina 3, y en el Q detrás se llama vuestra. El primario, para recalentamiento 1, recalentamiento 2. Sobre parcial no solamente de ranking. Solo ranking por recalentamiento. El parcial ¿Cuántos ejercicios son? Uno solo. ¿Cuánto? Va a poner cuántas turbinas. Dije, todavía en tu turbina. Ya. Uno solo. Un solo ejercicio. Donde X son tus dos números. Donde X son tus dos números de ID, turbina ya. ¿Qué nivel? ¿Verdad? Pero podemos hacer un momentito de papel. No, si quieres se muestra el cable. Digamos que es un nivel intermedio, levemente alto. O sea, digamos que si es de 1 a 10, estaría en un 6. 6 y medio. Así Viste, como acá lo puedes manejar. bien. Si tiene, por ejemplo, si tiene más de una. Yes. Estoy siendo grabado. Sí. Sale 5 en cada 2. López del futuro, si estás viendo esto, Sí. De 4 manda un emoji de el de Marco. Hifo. Mira, 5 entra una turbina, el 6 entraría otra vez a la cartera y el 7 saldría una nueva turbina. Y esta nueva turbina, y así. Y así. Pero van en fila. Como si fuera una sierra nevada. Una sierra. Una sierra. Ajá, no. Esa misma. Si ustedes, o sea, 100.000 como barras, cachaco. como te digo, no, la turbina del 1 al todavía tiene una eficiencia tal. Había que utilizarla en cualquier rally igualmente, para hacer. Tal cual, así como lo hicimos para estas dos turbinas, se hace exactamente igual para 3 turbinas, 4 turbinas, 5 turbinas, 100 turbinas, para lo mismo.
Ahora disque 2 bombas. 5 carteras. Vale. Se va a poner creativo. Escríbeme el código en cuaderno. ¿Se lo puedo mandar? Sí, claro. Escríbeme el código en cuaderno. O sea, cuando lo sí. Ay, que Voy a detener la grabación. Sí, porque ya íbamos a salir en sale los clasistas. Y suscribimos. Chao. Compartan. Suscribir al canal, por favor. bendición. Ahora sí es.